Bienvenidos a un video más en ABC Judaica, Principios de Torah. Tenía rato que no habíamos subido un video y justamente a lo mejor en este video pues se va a entender por qué. Y quiero hablar de pues, la experiencia que tuve apenas, que fue la experiencia de la pérdida de mi esposa, donde falleció en un accidente de coche. Y mi experiencia en enfrentarme a esta situación, donde cómo es que vivir en la Torah te va a ayudar muchísimo a esta situación. Y es un video aparte, pero apenas llegué a una realización que en general el ger, el converso, como es alguien que parece que a fuerzas se entiende que va a sufrir, va a tener sufrimientos dentro de su vida y aunque sí podemos decir, bueno, todos vamos a tener sufrimientos dentro de nuestra vida. Sin embargo, estando como que muy involucrado dentro aquí en la comunidad, escuchando tanto cosas que pasan en la comunidad tradicional y cosas que pasan dentro de los Gerim, el índice de personas que tienen alguna situación complicada dentro de los Gerim es algo que escuchas constantemente y no tengo estadísticas realmente, pero por lo menos mi percepción es que sí es mucho mayor para los pocos Gerim comparado con los muchos judíos, digamos, que hay en las comunidades tradicionales. Es constante lo que vas a escuchar de gente que tiene una situación u otra que causa un sufrimiento. Y es muy importante que la persona aprenda a enfrentarse a estas situaciones. Pero debes saber que lo que normalmente se avienta, digamos, ahí nada más se dice es que, bueno, tú tienes que tener emuná. Y es muy fácil decir eso cuando no estás en una situación donde realmente necesitas la emuná. Y si entendemos el concepto de emuná correctamente, creo que tenemos que entender un concepto en el cual no solamente es una creencia, sino más bien es una vivencia, es vivir la emuná. Y cómo la vives, creo yo, por mi experiencia propia, que la única manera en la que puedes vivir la emuná es a través de realmente estar inmerso en el estudio de la Torah, estar inmerso en la Torah, en la espiritualidad, porque al final de cuentas, cada día tenemos oportunidades pequeñas para ir desarrollando esa emuná, para ir desarrollando esa completa dependencia, digámoslo así, en Hashem, porque es difícil definir el término basado en lo que voy a decir aquí. Porque yo puedo recordar varias ocasiones en las cuales yo, o sea, por ejemplo, desde el momento en que yo recibí la noticia de lo que había sucedido con mi esposa, del accidente, y que había fallecido, no puedes evitar recordar el estudio que ya tienes. Algo que enfatizo mucho yo en mis clases es la importancia de memorizar las cosas. Es muy bueno, muy buena práctica memorizar las cosas, especialmente la Mishnah fue hecha para ser memorizada. Entonces hemos hablado como yo estoy estudiando en específico Masejet Berajot. Y la última Mishnah del último capítulo de Masejet Berajot dice: Hayab Adam lebarej a la ra'a keshem shehu mebarej a la tova. Tiene la obligación la persona de bendecir por lo malo que le pasa en su vida de la misma manera que bendice por lo bueno. Shenemar, como está escrito, Be'ahavtait Adonai Eloheja bechol levaveja ubechol nafsheja ubechol meodeja, como está escrito, llamarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y empieza a explicar cada una de estas secciones de la Mishnah. Y termina con la última parte, Bechol meodeja, con todas tus posesiones, digámoslo así, y dice Bechol mamoneja, con todo tu dinero. Dabarajer, otra explicación trae la Mishnah, Bechol meodeja, con toda, ¿qué significa Bechol meodeja? Bechol mida o midash umotet leja, con cada medida y medida que él, que Hashem te mida, hebe modé lobi meod meod. Tienes que agradecerle mucho, mucho. En otras palabras, no importa lo que sea que Hashem mandó a tu vida, tú tienes la obligación de agradecer por eso que mandó. A pesar de que a tus ojos, a pesar de que de su perspectiva sea algo que no es correcto. Entonces, en esos momentos en los cuales es terrible cuando recibes la noticia inicial, eh,
la sabiduría te puede salvar, el conocimiento te puede salvar de perder la razón, digámoslo así, como el tener eso en tu mente, sale esos pensamientos. ¿Por qué? Porque lo has practicado tantas veces, lo sabes de memoria y lo has repetido una y otra vez, que en esos momentos difíciles es cuando sale a la luz ese conocimiento, cuando más lo necesitas. Y quiero aclarar que esto es como cuando una persona estudia artes marciales. Quien ha estudiado artes marciales se dará cuenta que existen lo que se llaman, por ejemplo, las katas en el karate, ¿no? Donde son los mismos movimientos repitiéndose una y otra vez. Y ahora, si al principio puede parecer muy tonto, la gente lo ha visto justo en la película de Karate Kid, ¿no? Donde la persona, el maestro le decía a su alumno que tenía que hacer los mismos movimientos, limpiar el coche o hacer cualquier tarea mundana con los mismos movimientos siempre. Y entonces le demostró que el acostumbrarse a esos movimientos durante esas situaciones, digámoslo así, banales, es lo que lo llevó a después poder sacar de manera inconsciente esos mismos movimientos cuando más los necesitaba. Y esto es justo lo que pasa cuando una persona se dedica al estudio de la Torah de una manera de memorizarlo, de repetirlo una y otra vez. Y justo es lo que dice el Hasonish en su libro Emunah Bitajón. Él dice dos cosas muy importantes. Una, ligada a este concepto que estamos diciendo, que cuando una persona repite las frases de nuestros sabios, lo que está haciendo es dando un elixir a su alma, un elixir que conforme la repetición se va aumentando, es algo que va penetrando poco a poco en su corazón, hasta que llega al punto en que se puede volver una propia naturaleza. Y así dice, usa el ejemplo, el Hasonish, de que cuando una persona repite que aquel que fácil, que difícil se enoja y fácil se contenta, es una persona que ganó. No me acuerdo bien cómo es la Mishnah que dice ahí, pero entonces eh, cuando una persona repite constantemente eso de controlarse, de no enojarse, etcétera, es algo que va penetrando poco a poco en su corazón hasta el punto en que se vuelve una segunda naturaleza. Cuando llegan esos momentos de ira incontrolable, cuando llegan esos momentos que te hacen enojar, lo tienes tan, tan adentro, tan repetido, que aflora en esos momentos cuando más lo necesitas. Pero eso no va a ser así si no lo practicaste en los momentos de tranquilidad, si no lo repetiste la Mishnah constantemente hasta que penetrara dentro de ti. Otra cosa dice el Hasonish. Existe un concepto, dice el Hasonish al principio de su segundo capítulo, el capítulo de la confianza. Dice, existe un concepto errado, afianzado en la mayoría de las personas sobre lo que es la definición del bitajón, donde la mayoría de las personas creen erróneamente que bitajón significa que las cosas van a salir cuando se presentan dos posibilidades, una buena y otra no tanto, que seguramente saldrá lo bueno. Y el que no cree que es así, entonces adolece de la falta de bitajón. Y dice el Hasonish, este es un concepto errado, porque mientras no podamos definir el futuro para saber si va a ocurrir lo que a nosotros nos parece bueno o lo que a nosotros nos parece malo, entonces cualquier cosa que Hashem decida simplemente es lo mejor que pudo haber ocurrido. Ese es el concepto correcto de bitajón. Entender que sin importar cuál sea el resultado, cuál sea lo que pasó al final, eso es lo que Hashem quería que pasara. Y eso significa que eso es lo mejor para nosotros. Y cuando una persona repite este concepto constantemente, no solamente en los momentos en que otra persona está sufriendo y que es lo peor que puedes hacer cuando alguien está sufriendo y decir, no, todo es para bien. O sea, la gente que está sufriendo, que es otro concepto que aprendí en estos días que me tocó a mí estar sentado en Shiva, en las 7 días de duelo, donde es todo, vale la pena hacer todo un video acerca de estas leyes para que la gente entienda
cómo tiene que comportarse cuando va a visitar a una persona que está en esas circunstancias de duelo, de dolor, que básicamente es lo que hicieron los amigos de Job. Lo vemos en varias ocasiones, se aprenden de varios pasajes dentro de todo el Tanaj. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, podemos hacer un video completo del tema, que es algo muy necesario que la gente aprenda qué hacer, porque no sabemos naturalmente no sabemos qué hacer y tendemos a equivocarnos mucho en este concepto. El otro tema que quería comentar con ustedes también es justo parte de lo mismo, de cuando tienes la Mishnah tan interiorizada, la Mishnah misma y en el 9º capítulo te dice que cuando la persona se recibe una mala noticia, Alash Mu'od Ra'ot Omer Baruch Dayan Ha'emet. Cuando la persona escucha malas noticias, dice Baruch Dayan Ha'emet. Bendito es el juez de la justicia, de la verdad. Entonces, eh, o sea, esta es una verajá que, que queremos no usar. Es como los seguros de vida, como los seguros de gastos médicos mayores, donde son muy necesarios, pero esperas no tener que usarlos nunca. Y justo fue lo que, o sea, llegó la situación donde tuve que utilizar la verajá, donde era el momento de decirla y estaba preparado. Y eso es algo que ocupa tu mente en esos momentos difíciles, te obliga, aflora naturalmente, la Mishnah aflora porque ya te la sabes tan bien que en esos momentos aflora solita. Solita llega a tu mente y decir, este es el momento del que habló la Mishnah. Justo no hay otro, casi no existen otros momentos donde tengas que realmente decir la verajá. Baruch atah Amonai Elokeinu melech haolam Dayan Haimet. Es raro, o sea, es una situación que casi no se aplica, sino en estas lamentables situaciones. La costumbre actualmente, mucha gente, en la mayoría de las comunidades, es que se dice después del entierro. Sin embargo, eso es una costumbre basada en que la gente normalmente no sabía cómo decirla justo en el momento, no sabía que tenía que decirla justo en el momento en que tenía que decirla, que es justo cuando escuchó las malas noticias. Y eso es justo, todo eso es como orden, todo ese protocolo, es un protocolo que viene a proteger a la persona en esas situaciones. Cuando estás en esa situación más oscura, más fuerte, tienes todo lleno de protocolos que te ayudan a poder continuar, a poder entender que en este momento, a pesar de lo difícil que es, Dayan Haimet, hay un juez verdadero. Entender que a pesar de que estás en una situación muy difícil, se te llega la Mishnah cuando te dice, tienes la obligación de agradecer a Hashem en esta situación, tanto por lo bueno como lo malo. De la misma manera que bendices por lo bueno, tienes que bendecir por lo malo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus medidas, con todas tus posesiones. Entonces, eso protege tu mente. Las leyes de duelo te protegen tus sentimientos, porque las leyes de duelo son leyes que están precisamente diseñadas de una manera en que la persona puede aprovechar esos días que está sentado para llorar, para sacar su dolor, para estar triste, y donde la gente viene a tu casa a visitarte, donde la gente te trae la comida, donde tú no tienes que preocuparte por nada, solamente estás sentado y recibiendo gente, que la gente ayuda a realmente a quitar ese dolor, a disminuirlo. Y todos esos son procesos que están diseñados de una manera que te impresiona, la manera en la quién diseñó esto. Es impresionante la manera en que Hashem, en que la Torah, en que los sabios saben de la filosofía, de la manera en la que funciona la psique humana, las emociones, de tal manera que poder definir cuáles son las mejores circunstancias y leyes para que la persona no sufra tanto en esos momentos de sufrimientos. Hay otra cosa que creo que me ayuda muchísimo a mí, que es haber estudiado tanto los temas de Ashkafá, los temas de filosofía judía, de pensamiento judío, de tener claridad. O sea, no es posible que te lleguen
dudas de la existencia de Hashem, que hay muchas personas que cuando llegan a sufrir eventualidades como estas, donde en un momento así pierdes a la persona completamente, la gente a veces no entiende y no lo vas a entender. Y la gente a veces quiere entender cuál es la justicia divina y no logra entenderlo. Y no lo vas a hacer, no lo vas a entender. Y entonces empiezan a cuestionar y muchos empiezan a dudar, incluso a tener dudas así. Pero si tú en los momentos de tranquilidad, en estos momentos no, pero en los momentos de tranquilidad, pudiste sentarte a estudiar todos los temas relacionados con entender realmente cómo saber realmente que Hashem existe, cómo saber realmente que Él es uno, que Él maneja el mundo, etcétera. Cuando te sentaste a leer el Rambam, leer el Kusari, leer el Jobot Levavot, todos estos grandes libros que te vienen a hablar, el Derech Hashem, el Nefesh HaHaim, todos estos libros impresionantes que te vienen a ayudar a darte una idea clara de la existencia del Creador, de cómo sabemos que existe, cómo sabemos que maneja el mundo, cómo maneja el mundo, a tratar de ayudarte a dar claridad en estas cosas cuando te sentaste en un momento de tranquilidad, a profundizar en estos temas. Cuando llegan estos momentos no existen dudas. Obviamente que no vamos a entender por qué pasan las cosas. Y también hay dos maneras de poderse pasar estas cosas, donde una persona a veces puede llegar a una culpabilidad muy fuerte, de decir, sabes que yo tengo la culpa. Y yo puedo decir con esto que pasó a mi esposa, por cosas mismas que conozco, que he leído, que dice que específicamente por qué a veces muere la esposa de la persona. Y yo digo, yo sí siento, yo tengo una responsabilidad al respecto, pero tú puedes decidir tomar una responsabilidad y puedes también decidir tomar una culpabilidad que no se te va a quitar. Si tú tomas las eventualidades fuertes que pasan en tu vida como una lección que tienes que aprender para mejorar, en otras palabras, tu papá te castigó, porque sí, Hashem castiga, Hashem es perfecta la manera en la que castiga Hashem. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de esto y ahorita continuamos hablando del juicio de Hashem, pero existe otro concepto, que en el momento en que yo recibí la noticia de lo que pasó con mi esposa, en ese momento yo estaba en un lugar muy controlado. Estaba justo en la casa de un amigo, estábamos en una junta con un rabino que vino especial de Israel para que habláramos, estábamos en la casa de un amigo, entonces recibí la noticia en ese momento y tenía ahí la gente para consolarme y que me ayudó en todo el proceso legal que tuve que pasar después para poder enterrar a mi esposa. Me ayudaron en todas las partes, entonces de ahí me acordé a un concepto que viene en la Torah, en Parashat Vayeshev, si no me equivoco, no, perdón, Parashat Miketz, que es cuando Yosef es vendido por sus hermanos. Y, perdón, si es Vayeshev, entonces cuando es vendido, que nos comentan los sabios que, eh, que Yosef, como dice la Torah, que quienes los Ishmaelim que lo compraron fueron personas que estaban vendiendo, comercializando con perfumes. Y entonces comentan los sabios que normalmente los árabes en ese momento, los Ishmaelim, vendían petróleo. Entonces justamente en ese momento estaban vendiendo perfumes. ¿Por qué? Porque Yosef tenía decretado que tenía que sufrir digamos, la esclavitud, la venta de parte de sus hermanos hacia los egipcios. Él tenía que sufrir ese sufrimiento que tuvo, lo tenía que sufrir, pero no tenía que sufrir más allá. Su sufrimiento era ser vendido, pero no tenía que sufrir del camino para allá. Entonces, en lugar de estar justo vendiendo petróleo, que es lo que normalmente venden, estaban vendiendo perfumes. Por lo tanto, su viaje, por lo menos, no fue un viaje desagradable. ¿Por qué? Porque eso no lo tenía decretado. El sufrimiento que tú tenía decretado era ir como esclavo y hasta ahí. No, nadie sufre ni una pizca menos de lo que tiene que sufrir. Y fue algo que yo pensé en el momento en que pasó todo eso. Vi la mano de Hashem en cada momento, la manera en la que la comunidad me apoyó. O sea, fue una situación impresionante donde ves la mano de Hashem, que en el momento en el que tienes un sufrimiento que fue decretado en el cielo, porque
hay heshbonot, hay cálculos, nosotros no entendemos los cálculos de Hashem, no podemos comprender en lo más mínimo por qué hicieron las cosas. Yo puedo simplemente ver a Hashem como mi papá, como que yo de alguna manera fui reprendido, bajar la cabeza y decir, está bien, acepto el castigo y yo entiendo que algo tengo que aprender de aquí y he estudiado suficiente para saber en qué áreas me he equivocado para tener estos sufrimientos y agradezco a Shem porque no me permitió sufrir más de lo que de lo que tenía que sufrir, de lo que él sabía que yo podía resistir, porque te pones a pensar en toda la cantidad de variables que podrían haber salido de este evento y dices gracias a Shem por la manera en que lo hiciste. Y es algo que no te va a ocurrir, no vas a pensar en esto si no dedicaste realmente una, si no te dedicaste fuertemente a interiorizar los conceptos del estudio. Si solamente estás escuchando clases, ya Rab Jonathan de Calais te van a ayudar son como curitas que te van a poner una herida fuerte, donde la herida no está curando, pero cuando tú metes hasta adentro ese conocimiento, lo haces parte de ti, ese conocimiento va a aflorar en los momentos que más lo vas a necesitar y van a ser tu consuelo y van a ser tu elixir, tu ayuda para poder tranquilizarte en los momentos en que más lo necesitas. Y realmente creo que esa es la lección que puedo ayudarles a transmitir. Cuando Hashem nos manda estas cosas, no sirve de nada preguntar por qué lo hiciste desde una perspectiva de querer entender los cálculos, pero sí podemos bajar la cabeza y decir qué me quieres enseñar, qué tengo que aprender de esto, qué he estado haciendo mal, qué puedo mejorar y aceptar que Hashem por un lado es nuestro Padre, por el otro lado es un juez justo y, y nos va a mandar lo que necesitamos, lo que merecemos y ni un milímetro, ni una medida mínima más de lo que merecemos. Que Hashem nos ayude a que no tengamos que pasar por esos sufrimientos para poder aprender esas lecciones, que podamos ser introspectivos y tener la fortaleza de vencer a nuestro Yetzer Hará para poder realmente evitarnos los sufrimientos que podemos tener. Al final de cuentas, el mundo es un mundo donde vamos a sufrir, pero podemos adelantarnos, podemos realmente esforzarnos para interiorizar esos conceptos tan impresionantes, tan importantes en el pueblo de Israel, que nos van a ayudar en los momentos en que más lo necesitamos. Que todos tengamos la posibilidad de llegar a eso y que no sepamos más de penas. Que tengan todos una excelente semana.